mantener la calma, que después se acusa que el Congreso Nacional es un circo. ¿Se acuerdan cómo? Míreme, pues. Míreme. Yo he sido elegida por el pueblo para ser vicepresidenta, desde luego para tener el derecho a suceder. No paso acá. Si quieren meter al presidente, aquí está. No hay texto. O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Bien sacó el rumor de que se producía un feriado bancario, la gente se asustó y retiró depósitos. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. ¡Viva la patria! Yo soy el hijo de puta que maneja esta ciudad. Está claro, chucha. Buenas noches, esta es la segunda emisión de El Lector. Estamos aquí para revisar cómo se ha movido electoralmente el Ecuador en la semana del 10 al 17 de julio. Yo soy Fabián Aus, bienvenida Pame, bienvenido Alfredo. Unas palabritas de presentación, por favor. Está sin micrófono, Pame, prende el micrófono. Qué bestia, ya parezco inexperta. Hola Fabi, hola Alfredo, a todas las personas que nos están viendo también un gran abrazo. Efectivamente, esto es El Lector Ecuador, un programa que intentará analizar semana por semana las tendencias en Twitter, sobre todo que tienen que ver con el ámbito electoral, ya que estamos justamente ya en los ambientes preelectorales y cada vez el Twitter se pone mucho más político. Así que vamos a analizar eso y contenta de poder compartir espacio con ustedes, Alfredo. Muy buenas noches, por acá les saludo desde Guayaquil y con la sorpresa de, yo creo que es histórico esto de aquí de tener un cuarto vicepresidente o vicepresidenta en el país. Creo que al menos en mis más de 40 años de vida nunca había presenciado algo así, pero habemos nueva vicepresidenta y también entra, diríamos, en una como que carrera electoral para captar votos de la Asamblea de manera paralela y eso también lo vamos a ver ahora. Sí, justamente estamos transmitiendo y grabando el programa hoy viernes 17 de julio, cuando hace pocos minutos terminó la elección de la nueva vicepresidenta del Ecuador y como dijo Alfredo, pues una sorpresa para la mayoría, gana la tercera de la terna y terminando un día movido en la política ecuatoriana, estamos empezando el segundo programa de El Lector. ¿Y con qué vamos a empezar, Pame? Bueno, vamos a empezar con la primera tendencia a analizar, que es Gutiérrez, que justamente será esta tendencia por el expresidente y actual precandidato a la presidencia, pues lanza un tuit donde amenaza con una bazuca a los políticos corruptos para que se bajen de la avioneta, digo yo, ¿no? Porque hay que recordar que también él fue parte de una vergonzosa cuestión histórica, ¿no? Así que entiendo que el tuit fue eliminado también por Twitter por violar sus políticas de uso, pero justamente todo este escenario violento donde podemos apreciar al señor ahí con mega bazooka y amenazando con aniquilar a los corruptos, pues provocó evidentemente que su apellido sea tendencia. ¿Vemos el video o no? ¿O lo pasamos nomás? No, hagámosle, porque está divertidísimo. Ya, vamos a ver qué nos dijo Lucio. Y ahora resulta que algunos políticos corruptos no han cogobernado con Lenin e inclusive dicen que no le conocen. A los políticos corruptos, cadena perpetua. Y al que se baje de la avioneta, ¡fuego contigo! Aquí está, queriendo hacer, no sé qué quiso hacer, un TikTok, no sé la verdad, del nuevo challenge del coronel, no sé qué pretendió hacer con la bazooka, pero así quiere empezar su campaña nuestro querido Lucio Gutiérrez. ¿Tu opinión, Alfredo? Bueno, sobre este tuit generó solamente una tendencia que fue precisamente Lucio, ocupó dentro de las 329 tendencias que se generaron durante la semana, como bien recalca del 10 al 17, 329 tendencias del 10 al 17 de julio, y ocupó la posición número 11 dentro de un ranking UD, un ranking propio. Insisto, solamente una tendencia que en este caso fue Lucio. Así es, aquí vemos el gráfico de la tendencia, interesante movimiento, duró por varias horas en ese día, pero no fue por una propuesta para su gobierno. Bueno, sí, no fue una propuesta. La propuesta de él es darle un bazucazo a los corruptos. No sé qué tan
práctica, factible, civilizada sea la propuesta, pero bueno, fue tendencia Lucio Gutiérrez por esta propuesta bastante extraña para empezar su campaña. Avanzamos, Pame. Bueno, vamos a analizar con la segunda tendencia, la cual es Granja, que tiene que ver justamente con Pedro Granja. Y bueno, se supone que esta tendencia se da porque en teoría él es una opción diferente para una posible candidatura, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta también los escenarios. Él habla de luchar contra la corrupción también, pero si mal no recuerdo, y ustedes me corregirán, él fue también el abogado de los Bucaram. Entonces, habría que, bueno, analizar ese escenario y con eso sale la tendencia, pues, de Granja. ¿Qué podemos decir más al respecto, Fabi? Bueno, a ver, Alfredo, no sé, ¿qué tendencias nos generó Granja? Claro, bueno, este polémico personaje que tiene bloqueado, creo, a medio Twitter, ocupa con la tendencia Pedro Granja. Sí, a mí también. Ocupa con la tendencia Pedro Granja, que es un hombre en la posición número 42, acumuló 281 puntos y solamente, insisto, realizó una sola tendencia. Así es, una sola tendencia, pero causó movimiento en Twitter. Balda, vemos, llegó a segunda posición, mantuvo un par de casi una hora, posiblemente un par de horas, bajó, pero generó movimiento nuevamente por los rumores de que él podría ser candidato, pero también por su personalidad, por toda esta carga que tiene de ser un tuitero medio conocido, un poco agresivo, bastante de hígado, según mi percepción. A mí no me tiene bloqueado, pero creo que a medio Twitter y en Ecuador sí lo tiene bloqueado político. A vos no te bloquea porque te ignora, ni siquiera sabe quién eres. Sí, exacto. No, pero igual, él va, o sea, alguien le dice algo y Pablo bloquea, ni siquiera tiene que conocerlo. Avanzamos entonces. Bueno, avancemos. La siguiente tendencia es otra ocurrencia de nuestra política ecuatoriana. Fernando Balda, tuvo una entrevista en el Café de la Posta, donde ya hizo básicamente algunas de sus posibles decisiones cuando sea el segundo día de su mandato. Habría que preguntarle cuáles serán las decisiones de su primer día. Y en su segundo día ya ofreció poner una bandera de China a media asta con un murciélago. Y también poner una base militar ecuatoriana en Taiwán, simbólica, ¿no? Obviamente simbólica. Entonces habrá que ver qué otras decisiones y acciones toma como futuro presidente de la República del Ecuador, y en ese sentido, pues, analicemos, Alfredo, las tendencias. Logra una sola tendencia, que fue Balda, su apellido, ocupó la posición número 3, dentro de lo que son las campañas políticas o los presidenciables, fue la mejor posición, la número 3, alcanzó 790 puntos, esta única tendencia que fue Balda. A ver, imagínate, ¿cómo serán esas ¿cómo se llama la mesa pequeña en la que saben hacer sus grandes decisiones? La mesa chica. La mesa chica, ¿no? Estaban con la tendencia de Lucio, que salió con su gran propuesta y grabarse con la bazuca. Entonces la gente de Balda, ¿y ahora qué hacemos para ganarle a mi coronel, pues? O sea, murciélago a la bandera de China. ¿A qué nivel de, no sé, esto ni siquiera cae en demagogia, esto no sé, o sea, ¿a qué nivel de ridiculez nos vamos para ganarle a Lucio? Y lo lograron. O sea, si medimos la tendencia, estuvo más tiempo en mejores posiciones. Balda le ganó a Lucio con su gran propuesta de tener ponerle un murciélago a la bandera china y colocar una base simbólica ecuatoriana en Taiwán. No sé cómo colocas tú una base militar simbólica, Pame, no se me ocurre cómo puedes. O sea, dices, simbólicamente coloco esa base militar. Y les disparas así con las manos, piu, 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 no sé. Simbólicamente usas también la bazuca, supongo. Le haces barquitos de papel, 200 barquitos de papel. Claro, exactamente. Pesqueros así. Avancemos con las tendencias. Las siguientes, UNES, entendemos que... ¿Me recuerdan qué es UNES? Unión Nacional de la Esperanza. ¿Cómo es la cosa esta del correísmo? Unidos por la Esperanza, Unión por la Esperanza, no me acuerdo exactamente. Algo así. Bueno, la cuestión es que como ya se robaron todo, incluyendo también la esperanza. Entonces, en eso, esta tendencia se da, bueno, estamos en esta cuestión de la eliminación del movimiento político Compromiso Social,
y entonces el correísmo pretende ser parte de las elecciones del 2021 justamente con esta coalición que se anunció la semana pasada, que también analizamos que fue un total éxito, ¿no? Entre comillas, toda toda esta unión y el lanzamiento de UNES, ¿no? Y esto también se dio en tendencias de apoyo a Diana Tamarín del CNE y en contra Celi de la Contraloría, porque justamente este informe de la Contraloría es el que daría, en tal caso, como resultado el que se elimine el el movimiento de compromiso social, entre otros movimientos. Alfredo, ¿cómo están las tendencias sobre esto? Bueno, en este caso no fue un candidato o un personaje, sino más bien fue el movimiento político. Logra dos tendencias. La primera, la democracia se respeta, ocupó la posición número 12. Y la segunda fue destitución para Celi, precisamente criticando al Contralor, ocupó el puesto 288, realmente bastante a la cola. Insisto, dos tendencias de esta activación. Así es, en la gráfica podemos ver de azul es la democracia se respeta y en rojo decisión para Celi. La tendencia en contra de Celi no tuvo mucho impacto, apareció, pero por las mismas volvió a irse. Y la tendencia, la democracia se respeta, tuvo una participación interesante. Me parece que llegó a la posición número 12 de la semana en el ranking, que es un buen número, es un buen puesto, pero nada comparado con las grandes propuestas de Valda y Lucio que los llevaron a los primeros lugares del top en esta semana. Históricas propuestas. Continuamos, enseguida también podemos ver Cucalón. Henry Cucalón es uno de los precandidatos por el Partido Social Cristiano con la Alianza Madera de Guerrero en la posibilidad de llegar a la presidencia. Y hubo un movimiento, digamos, a través de la posibilidad de que él llegue finalmente a ser electo como candidato desde esos movimientos políticos. Alfredo, cuéntanos cuáles fueron las tendencias de Cucalón. Bueno, Henry Cucalón realmente logra dos tendencias, las peores posicionadas dentro de la semana, dentro de las activaciones políticas en miras de las elecciones del 2021. Tiene la tendencia Cucalón presidente S con una posición del 98 y la otra Cucalón 2021 con una posición de 300 dentro de las 329 tendencias analizadas o creadas durante esta semana. Fabián. Así es, lamentablemente no tengo a mano los gráficos, algo me pasó, pero sí, fueron tendencias organizadas, concertadas, no fue orgánico. La tendencia Cucalón 2021, como dijo Alfredo, no alcanzó una mayor posición. Cucalón presidente C como hashtag sí llegó hasta la posición, me parece, número 3 en algún momento, y al final vamos a revisar todas las tendencias, y ahí sí va a aparecer Cucalón en tendencias, pero al momento no tengo a mano el gráfico. Mil disculpas por eso. Vamos, Fabi. La falla técnica, dice el Fabi. Bueno, con respecto al tema de la vicepresidencia, que un poquito se habló al principio del programa, sabemos, hoy 17 de julio ya tenemos nueva vicepresidenta, pero en torno justamente a la terna que presentó el presidente Lenín Moreno, se generaron algunas tendencias. En primer lugar, vamos a analizar todas las tendencias alrededor de María Paula Romo. Ella era quien lideraba la terna presentada por el presidente de la República. Y también su nombre salió dentro de una conversación que Ecuavisa, el noticiero de Ecuavisa, publicó la noche del jueves 16 de julio, donde el ex asambleísta Mendoza y el asambleísta Azuero conversan e involucran o mencionan el nombre de Romo algunas veces. Entonces, en torno a estas dos situaciones, tanto de que María Paula lidera la terna, o lideraba, porque en este caso ya se seleccionó a la vicepresidenta, y a esta conversación en la que, o supuesta conversación en la que mencionan a Romo estos dos personajes que están siendo investigados por el tema de Pedernales, por el hospital de Pedernales. Dinos, Alfredo, cómo estuvieron las tendencias aquí. Y una cosa más, una cuestión adicional que me estaba olvidando, también el tema de María Paula Romo salió por un desacierto que tuvo Anderson Boscan como periodista de La Posta, donde, queriendo hacer una crítica y observación sobre las supuestas acciones de corrupción de María Paula Romo, metió unos comentarios desatinados sobre que se está eligiendo vicepresidenta y no esposa, moza o novia, y en ese sentido también generó tendencia alrededor del tema, porque
muchas feministas, entre esas me incluyo yo, hicimos esta observación sobre la forma machista y misógina con la que se trató el tema, que Boscan trató el tema. Sin embargo, Boscan pidió disculpas luego sobre esto, reconociendo su error y declarándose un machista en recuperación. Ahora sí, Alfredo, cuéntanos. Bueno, en este caso, dentro de las 329 tendencias que se analizaron durante esta, o que se crearon durante esta semana, María Paula Romo, de manera directa o indirecta, logró 11 tendencias, que son las que nosotros estamos viendo aquí en la pantalla, y que van desde su nombre, su apellido, hasta nombrar personas relacionadas como, bien señalabas Pamela, Boscan, el desacierto de Boscan, el involucramiento a través de esta conversación entre Mendoza y Azuero, y obviamente también señalándola como candidata a vicepresidenta, relacionándola también con su partido político, que es Ruptura. 11 tendencias tenemos desde la posición 20 hasta la 264. Fabián. Exacto, aquí en el gráfico podemos ver las que alcanzaron las 10 primeras posiciones en tendencias. Vemos que los días entre semana hubo un bajo movimiento, pero el fin de semana pasado y estos últimos días de esta semana fue cuando más se movieron estas 11 tendencias alrededor del nombre de María Paula Romo. En este caso estamos viendo las 5 que tuvieron más ranking, como ranking UD, y fueron María Paula, fue Romo, fue María Paula Romo, Boscan, por el caso que mencionó la PAME, y Mendoza, por también las grabaciones que salieron, me parece, el día de ayer recién, o no sé si fue hoy en la mañana. Sí, en Ecuavisa, sí, en Ecuavisa, el noticiero de anoche. Entonces, tendencias completamente orgánicas, obviamente estamos hablando de una ministra con posibilidades en ese entonces de ser vicepresidenta, y claro, María Paula Romo no entraría en el análisis electoral para las elecciones de 2021, pero yo creo que sí para un análisis electoral para lo que fue ya la elección de la vicepresidenta, ¿no? O sea, teníamos unas elecciones pequeñitas dentro de esta gran campaña electoral y ya sabemos que ahora tenemos una nueva vicepresidenta porque la asamblea tuvo elección y eligió a la tercera de la terna. No sé, ¿tenemos algo más, Pame? Sí, o sea, yo diría rápidamente para que Alfredo analice las tendencias, porque dentro de la misma lógica de la presentación de la terna, como segundo nombre estaba Roldán y tercer nombre Muñoz. Entonces, Alfredo, coméntanos sobre estas tendencias para hacerlo rapidito y poder cerrar ya este bloque. Bueno, sobre Juan Sebastián Roldán, realmente de la terna tuvo la peor calificación dentro de lo que son las tendencias. Tuvo 2 tendencias, Roldán y Juan Sebastián. Y también en la votación de la asamblea. Definitivamente, Roldán, que ocupó la posición 205 y Juan Sebastián Roldán la posición 275 de las 329 tendencias que se crearon durante la semana. Realmente parece que con Roldán, Lenin hubiera sido un bullying que durante la escuela te nominaban para presidente exactamente para hacerte pasar vergüenza y que nadie vote por ti, pues, ¿no? Una votación desastrosa. Y en el caso de Muñoz, que entre la terna tuvo la segunda mejor posición, con la tendencia María Alejandra Muñoz en la posición 84. Fabián. Me imagino que en este momento el nombre de la vicepresidenta es primera tendencia, ¿verdad? No he revisado, pero me imagino que en este momento... Sí, claro. Debe ser una tendencia. Evidentemente ahorita, sobre todo los medios de comunicación y los lideresas de opinión están ahorita mencionando que habemos vicepresidenta y comentando justamente esta situación y el número de votación que obtuvo. Exactamente. Estamos ya a minutos de que entre nuestra invitada. Estoy cargando también el gráfico de comparación de las 5 mejores tendencias. Espero que no me falle la conexión para que se cargue el archivo y analizarlo rápidamente en unos breves segundos. Y también en 2 minutos, un poquito más, estaremos con nuestra invitada. ¿Quién es nuestra invitada? Les damos un adelanto, Alfredo. Bueno, nuestra invitada es María Sol Corral. Ella es quiteña. Es especialista en imagen pública en Ecuador y México, licenciada en administración pública y conferencista de la imagen política. Tiene estudios de comunicación efectiva en Harvard University y en la Universidad Latinoamericana en México. Dentro de sus cargos
y postulaciones. Tenemos que fue vicealcaldesa electa durante el 2009-2014 del municipio de Quito, fue cónsul general del Ecuador en México desde el 2014 al 2018 y el año pasado fue candidata a la alcaldía de Quito. Ya, revisemos brevemente las tendencias. Lo que estamos viendo en este momento en azul es Balda. Vemos un pequeño punto al inicio del gráfico. Eso fue cuando anunció su candidatura, que prácticamente casi nadie le paró zona, cuando la anunció de una manera seria. Luego vemos ya cuando ocupó la tendencia, y esta semana es el ganador prácticamente en el campo político, en Twitter, por la ridícula propuesta de poner un murciélago con la bandera de China. Luego tenemos en color rojo en el gráfico está Lucio, que también vemos tuvo una presencia y un movimiento interesante en redes, también con su video de darle bazucazos a los corruptos. Tenemos también en amarillo en el gráfico es el hashtag de UNES, la democracia se respeta, obviamente un hashtag concertado, organizado y que tuvo un movimiento interesante esta semana. En verde podemos ver a Pedro Granja por los rumores de su posible candidatura, no tan movido, pero suficiente para que tenga un puesto interesante en política en Twitter esta semana. Y aquí vemos dos pequeños picos. Esto es la tendencia Cucalón presidente ese. Llegó a buenos puestos, se movió muy poco en comparación con las otras candidaturas. Y no fue orgánico, fue también organizado, concertado, pero llegó a tener cierta relevancia como lo podemos ver en este momento en el gráfico. Y ahí sí, yo creo que hemos analizado y estamos a la espera de nuestra invitada para poder terminar con este segundo programa de lector y para irnos al bloque de la entrevista. No sé si te ha confirmado ya, Alfredo, ¿estará María Sol ahí? No, todavía no la tenemos, pero sí sería bastante interesante como establecer una especie de preámbulo de lo que vamos a conversar con ella, que es principalmente este cambio que vamos a tener respecto al espacio electoral como para hacer la promoción y el territorio digital que cada vez va ganando más terreno. Estamos hablando que en Ecuador más del 60% de la población tiene conexión a Internet. Estimamos que los electores ha de ser un aproximado de ese porcentaje y la idea es conversar con ella cómo se hace este cambio del físico al virtual, cómo lograr esta empatía. No sé, Pame, tú qué observación tienes respecto a este cambio que se va a realizar. Sí, de hecho, justamente entre los tres hemos conversado sobre la posibilidad de que estas elecciones sean anómalas en el sentido de que evidentemente el panorama que nos presenta la pandemia del COVID sí va a generar otras reglas. Hay que entender evidentemente que los gobiernos locales están evitando a toda costa regresar al semáforo rojo. Entre algunas razones se puede leer justamente por el tema económico. Sin embargo, hay restricciones y estas restricciones son evitar las aglomeraciones y normalmente vemos que en épocas electorales las aglomeraciones de gente es lo que más hay por los mítines políticos, por las visitas en los barrios, por las entregas de lo que sea que los candidatos suelen entregar como cuestiones de populismo dentro de sus campañas. Sin embargo, creo que todas estas cuestiones y estas actividades que realizan posiblemente se restrinjan, posiblemente haya un reglamento de restricción sobre estas actividades en medio de la pandemia para evitar los contagios. Y en ese sentido, el ámbito digital entrarían con una fuerza, a mi juicio, más importante y más trascendente que en las elecciones pasadas, tomando en cuenta también que hay un electorado joven que cada vez se ve menos medios tradicionales de comunicación, que cada vez sale menos a recibir al candidato en las calles o en los parques y que evidentemente está recibiendo información dentro de las redes sociales. Entonces, mi juicio particular es que los candidatos y las candidatas que entren con fuerza al ámbito de las redes sociales puede ser que tengan un desempeño interesante, pero justamente de eso queríamos conversar con María Sol Corral y tener sus apreciaciones y sus impresiones sobre cómo será el ámbito digital en las elecciones del 2021. Yo creo que va a haber un hueco interesante por esta falta de presencia física o de recorridos en territorio que probablemente se dé por las restricciones de la pandemia. Pero también yo creo que parte de ese hueco
o sea, no vas a poder llenar todo ese hueco a través de digital, porque no toda la gente consume en digital. Y yo creo que una parte de ese hueco que no va a recibir las visitas físicas va a tener que ser lleno a través de los medios tradicionales, pero que tampoco vas a cubrir todo, creo, Alfredo. Y como hemos visto en campaña, sobre todo en radios, el bombardeo es exagerado en campaña. Te pautan en todas las radios 1000 veces, tienes espacios publicitarios de 15 minutos llenitos de spots de campaña. Y no sé, tal vez tengo el miedo de que a falta de visitas vayan a meter más pauta en medios tradicionales y vamos a estar pero bombardeados a más no poder. Porque lo digital será importante, pero tampoco vas a poder llenar todo ese hueco solo con digital. Claro, ahí el tema también que tú tienes que ver es que el presupuesto para promoción electoral que te brinda el CNE no contempla tema digital. Entonces, ese ahí es otro problema, porque cómo vamos a estar teniendo una paridad o una campaña justa de iguales haciendo promoción en un presupuesto igual para todos. Pues no, eso va a estar súper complicado, como el CNE de alguna manera va a querer controlar. Tenemos por otro lado que finalmente los mítines no se van a detener, se van a realizar. Eso estábamos conversando la otra vez, que las elecciones de hace aproximadamente semana y media, 2 semanas de República Dominicana, se realizaron mítines, se realizaron elecciones y el candidato ganador terminó contagiado de COVID. Hubo un repunte de COVID en la población precisamente por toda esta dinámica que es casi va a ser un copy-paste en la realidad ecuatoriana. Precisamente ahorita que en teoría estaríamos pasando nosotros una ola o una de las 2 olas la estaríamos pasando en diciembre para subirnos a surfearla nuevamente en febrero a través de las elecciones. Exacto. Pame. Ojalá. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Pame. Sí, te escuchamos. Sí, no, lo que iba a decirles es que sí, aunque ustedes dos tienen razón en los puntos que están diciendo, ojalá el Ecuador aprenda de las lecciones de otros países, como lo que acabas de mencionar, Alfredo, porque si ya tenemos lecciones en otros países, que tener meetings, que tener elecciones, digamos, normales, lo que hace es provocar un aumento en el contagio. Y el tema de que evidentemente dentro del proceso electoral la cuestión digital no entra en el presupuesto, sin embargo ha sido parte importante también de las elecciones anteriores. Ya hubo un espacio de tiempo importante en que tenía que haberse planteado algún tema de legislación sobre el ámbito digital, sin embargo no hay y sigue siendo un vacío porque se puede pautar, pero es un dinero que obviamente no corresponde a los montos que se entrega a los movimientos políticos, y es ya el poder adquisitivo de cada movimiento el que en ese se coteja y el que finalmente logra tener más visibilidad en redes sociales. Sí creo que el tema presencial es importante, pero creo que sobre todo la mayor cantidad de partidos posiblemente, y es mi lectura, quieran entrar al electorado joven. Y en ese sentido creo que el electorado joven realmente va a consumir lo que es redes sociales y el ámbito digital. Entonces habría que ver, sería chévere dentro del trayecto de las elecciones sopesar cuáles son los candidatos y candidatas que mejor usen o que mejor penetración tengan dentro de las redes sociales y cómo finalmente quedan esos personajes dentro de la votación. Habría que analizar eso. Así es, y el asunto de la falta de regulación, o sea, a estas alturas creo que no se puede hacer nada, no creo que vayan a sacar alguna regulación, un reglamento, no pueden hacerlo, pero yo sí tengo curiosidad y miedo de cómo el CNE en algún momento pretenda regular eso, porque primero es complicado, y segundo, el CNE no va a tener el espectro de conocimiento completo necesario para regular esto de la pauta en medios digitales para una campaña electoral. Yo le veo bien complicado regular eso, pero no sé si es mejor tener ahí una mala regulación a no tener regulación. ¿Por qué? Porque estamos, en este caso, como tú dijiste, Pame, el que más plata tenga va a poder pautar más y así va a llegar a más gente con su mensaje. Entonces, sí, de alguna manera debería tratar de equipararse eso para que todos participen en las condiciones más parecidas entre todos, ¿no? Porque si no, el que más paute
No es que va a ganar, pero va a llegar más con su mensaje a más gente o por más veces, por más repeticiones. Pero veamos cómo va esta campaña. Yo creo que va a ser, como tú dices, bastante fuerte en lo digital por la situación de la pandemia que estamos viviendo. Veamos que ojalá salga por ahí algo interesante, una propuesta innovadora que lleve el mensaje, y que sea buena, ¿no? Que no se pongan con el típico juego sucio de los políticos. Veamos qué nos trae esta campaña. Bueno, María Sol no me responde, supongo que ya no se va a conectar. Y comentemos unos pocos. Era de haber apostado. Era de haber apostado. Verás, a mí me pareció interesante la presencia de María Sol. ¿Por qué? Porque tienes el punto de vista como estratega de campaña. Ella manejó la imagen de Rafael Correa en la primera campaña, según entiendo, pero también como candidata. Ella fue candidata a la alcaldía de Quito, y yo no me acordaba, y Alfredo me hizo acuerdo ayer. No sé si tú te acuerdas algún hecho interesante de la campaña de María Sol para la alcaldía, Pame. Dio que hablar en ese momento. Yo no me había acordado y Alfredo me hizo acuerdo ayer. ¿No te acuerdas nada de la campaña de María Sol? De hecho, dio de qué hablar tanto que tuvimos un intercambio de tweets de ella y yo. Y la verdad es que no me acuerdo de qué hablamos ni de qué se trataba ese intercambio. Era de haberlo buscado a propósito de esta entrevista, pero no recuerdo. Si tú me haces acuerdo, quizá... Parte de la campaña de esa vez de María Sol fue no sé cómo que es, chancla, zapatilla, sandalia rosada. ¿Te acuerdas? Ya, ¿y qué quería hacer con la sandalia rosada? No me acuerdo muy bien, Alfredo. No me acuerdo cómo eran los spots. Le pegaba a los candidatos morbosos. Exacto. Los castigaba. ¡Ah! Me acuerdo, sí, que estaba sentadita en el parque, sí. Era así, ¿no es cierto? Sí. Ya, sí, ya. Pero nada, pues, ella también fue, recordarán, concejala, ¿no? De Quito y... Vicealcaldesa. Y también pretendió, sí, concejala y vicealcaldesa, pretendió también este tema de los taxis rosados. Que no se dio, pero era parte también de su propuesta. Así, entonces, sí, regresando a lo mejor un poco al tema, lo que a mí me preocupa es la experiencia, o sea, cómo vas a equiparar la experiencia del abrazo del candidato, de tomarte la foto con el candidato, a tratar de equiparar esa experiencia en digital, sabiendo que el tema del abrazo, de la presencia física, es un tema también no solamente de que es hermoso, sino que también te genera un proceso químico de empatía. Ya, Alfredo, a vos que te encanta que te abracen. La verdad es que creo que el tema de la cercanía y del abrazo... A todo el mundo le gusta que lo abracen. Pero cuando es un candidato, obviamente te crea una experiencia ya. Si no lo quieres ver desde el tema neuroquímico, vamos viéndolo desde el tema de novelería, no sé, comunicacional, de experiencia. Entonces, yo la verdad es que totalmente visto de la posición que estás planteando, porque yo creo que por un lado cada vez hay más crítica con respecto a los candidatos, entonces creo que cada vez hay un mayor rechazo a los candidatos. Puede ser que lo que tú planteas sea para un electorado ya de viejas generaciones que está acostumbrado al tema del populismo, del cuenteo, que te crees también lo que te dicen, y si viene el candidato al lugar recóndito donde vives, pues piensas que es la salvación. Creo que es un tipo de población a la que le puede llegar esa forma de hacer campaña, pero creo que las nuevas generaciones cada vez están más asqueadas del tema de la política en general, más asqueadas de tener contacto con los políticos. Entonces creo que el abracito y la neuroquímica y no sé qué cosa no funcionan con el electorado joven. Por eso es que yo insisto, creo que el tema de lo digital va a llegar más al público joven, quizá al público de tu edad, que le encanta que los políticos lleguen y les abracen, y para que te genere todas estas feromonas y oxitocinas y serotoninas y todo. Entonces capaz que le falta ya. Pero a los jóvenes, loco, no creo que realmente les falte. Es mi apreciación. Puede ser que María Sol Corral, que te aceptó la invitación y que dijo que por ti venía y conversaba con nosotros, nos pueda aclarar estos temas cuando asome algún día, ¿no? Quizá de aquí en las próximas invitaciones de los programas de ahí.
Siguiente tema para el próximo programa: estudios que comprueben que el abrazo de un político te genera una reacción química que hace que rayes por él en la papeleta. Exacto, o sea, a mí me les voy a traer ya, listo, me comprometo el próximo capítulo traerles un estudio sobre el tema, por eso es el tema de los abrazos gratis y todo lo demás. Insisto, o sea, te crea empatía, no es que te haga votar, o sea, no es una cuestión de elección, es una cuestión de empatía, o sea, de un proceso, insisto, neuroquímica. Si no lo quieres decir neuroquímica, no es cierto. El tema de los abrazos sí son importantes, pero para que te agrade el abrazo y que genere el proceso químico que tú estás indicando, tiene que haber simpatía previa. O sea, si tú llegas, yo no te conozco, eres el candidato y me quieres abrazar, te saco la puta. O sea, ni te me acerques, ni generas empatía, ni me agrada. Generalmente tú ya sabes cómo es el tema, se hace un barrido de territorio, se hace un llamamiento, salen los que realmente están interesados. No es que sale gente que no esté interesada, Pame, o sea, sale gente a recibir al candidato que sí está interesada. Yo creo que no es tanto eso. Bueno, sí, puede funcionar, pero a ver, pero te va a funcionar con las personas que abraces, que va a ser el 1% de toda la gente que asista. Yo creo que la presencia física de los candidatos en territorio es súper importante para darle a la gente la sensación de cercanía y ver que el man es real, que es como yo, es alto, es bajo, es gordo, es flaco, pero yo lo vi, o sea, esa sensación de que es real, de que es una persona, de que puedo acercarme, de que lo escuché hablar. O sea, eso también te genera, creo que un poquito más del engagement que solo el abrazo, ¿no? Pero ahora ya no va a tener eso. Pero o sea, lo van a seguir viendo en... pertenecen muchísimo a la generación X y yo estoy un poquito más abajo entre el millennial y los X, entonces lo que ustedes ven como necesario, yo lo veo como para un cierto público, o sea, no para todos, para una cierta demográfica. Exacto, pero... entonces creo que lo que ustedes plantean sí puede ser importante. Pero como dices tú, Fabián, para un grupo cada vez más minúsculo de gente, o sea, el conocer al candidato, el tener el engagement, el que me genere la oxitocina y todo, sí puede ser importante para un grupo específico de votación a la que le cuenteas y le regalas una camiseta o una libra de arroz. O sea, estamos hablando del mismo público. Pero hay otro público al que eso ya no le convence, que hablar con el candidato no importa. O sea, si lo puedo ver digitalmente, pues me da lo mismo que verlo en la calle y prefiero verlo digitalmente. Entonces, creo que también aquí hay un salto generacional importante que debería analizarse. O sea, ojalá tuviésemos las herramientas para medir por generaciones qué tan importante es la presencia física en el barrio del candidato versus la presencia digital. Y ahí podríamos hablar con datos realmente cómo podría penetrar la campaña digital versus la ausencia de la campaña física, porque creo que aunque haya cierto nivel de campaña física en estas elecciones, no va a ser con la fuerza que ha sido en las elecciones pasadas, justamente por la pandemia. Ojalá, y digo ojalá, el COE nacional y los gobiernos locales no permitan que haya procesos de campañas electorales masivas, porque realmente esto sí termina de explotar los contagios en el Ecuador y eso sí sería terrible y lamentable. Oye, ¿quién quita Lo que...? de la experiencia en vivo solamente te voy a decir, Pame, mis panas del K-pop prefieren todavía ir a conciertos donde esté BTS en vivo. No van a dejar de ir a ver BTS en vivo, aunque lo tengan en YouTube, lo tengan en TikTok. Pero créeme que los que consumen a BTS no van a ir a ver a Balda en vivo. O sea, los que consumen BTS no van a ir a ver a Balda en vivo. Obviamente, pero o sea, te estoy haciendo una comparación de que ver a la persona en vivo no es un tema generacional. Más aún en este momento que se está aplanando la curva de necesidades, de aspiraciones entre generaciones por un contexto que es totalmente anómalo como la pandemia. Pues no, si antes realmente habían picos de diferencia entre las necesidades de un grupo etario y otro, en este momento se están comenzando a aplanar porque estamos viendo las necesidades básicas, que es trabajo, salud, alimentación, educación, y yo creo que siguen siendo las necesidades básicas que tenemos todos, pero que en este momento en los picos diferentes están cambiando notablemente.
Verás, Sí, yo pero yo creo, creo que Alfredo, estás tratando de mezclar papas con peras. O sea, el hecho de que yo tenga a alguien del cual soy fanático y lo voy a tener la oportunidad de ver, lo voy a hacer. Pero los jóvenes no se declaran fanáticos de los políticos. O sea, exacto. literalmente les vale gaber. Entonces, no es que si llega el político, ¡ay! El que vi en Twitter, el que vi en Instagram. No, mira, verás, me da un verás, abrazo porque Pame. necesito oxitocina. O sea, no funciona así. Verás, Pame, verás. No. Yo creo que un centennial, digamos que no hay pandemia, y llega el político a hacer su meeting en el parque a media cuadra de su casa, el centennial va a seguir el evento en el live streaming. Así de sencillo. No va a ir. No va a ir. Totalmente, y eso sí es que sigue, porque realmente el live streaming le va a aburrir y ir a juntarse con la gente para verle a un pendejo que, o sea, por el que no siento ninguna simpatía, porque las nuevas generaciones tienen un rechazo absoluto hacia la política. Entonces no compares a alguien por el que yo me declaro fan porque soy adolescente o joven y me encanta este grupo de música, entonces si lo puedo ver, obviamente voy a ir. Entonces tu comparación de peras o con papas realmente no se da en este ámbito. Te conmino a que nos muestres estudios donde se vea de que los políticos generan oxitocina, no que los abrazos generan oxitocina, sino que los políticos generan oxitocina. No, y la verdad es que no creo que o eso sea, haya. un poco más, el político guayaco de la costa entre 40 y 50 años que te genere oxitocina por 2 minutos 35 segundos de abrazo, Es no. que tú quieres hacer calzar tu teoría, la que te acabas de inventar con estudios generales sobre lo lindo que es abrazar. Entonces tú quieres meter al político ahí entre las rajas para decir, puta, el político me genera oxitocina y por lo tanto eso es maravilloso. Oye, pero verás. Es la cercanía, es la cercanía. No. Pero verás, yo creo que sí hay un grupo bastante interesante que sí se pondría en fila para abrazar a Otto, por ejemplo. Ya sale tu agua, ve. Ahí no. Sí, posiblemente, sí. O sea, ya te digo, o sea, yo creo que hay un grupo generacional que todavía cree importante que el político llegue al barrio. Eso no lo voy a desacreditar, eso es importante. Por eso es que las elecciones también se ganan así, porque hay gente, o sea, hay que entender que la política en este Ecuador se aprovecha de la ignorancia. Y eso y hay que decirlo claro, o sea, si los políticos que ganan en este país ganan así, de esa forma, es porque no hay un nivel educacional exitoso o importante en este país, porque hay una pobreza también súper significativa en este país. Entonces a los políticos de siempre les interesa esta combinación de pobreza y falta de educación para que la gente siga votando por ellos, porque en el momento en que tuviésemos una educación adecuada y un nivel económico que vaya increciendo de acuerdo al nivel educacional, no vas a votar por los cretinos que son los políticos de ahora, jamás. Y ya esta gente populista que va a los barrios a abrazar ya no tendría justamente ninguna cabida. La cabida realmente la tendrían los planes de gobierno, las posiciones, las ideologías. Eso sería lo que realmente le haga ganar a un político. Y no si abrazas, si no abrazas, si te regala una libra de arroz, si te regala una camiseta, como lamentablemente pasa todavía con los países no desarrollados, donde hay casi cero tema de conciencia política o ciudadanía activa y hay 100% de ignorancia y falta de educación. Entonces eso es lo que vemos en este país. Este país Veamos claro entonces cuánta oxitocina se reparte en esa campaña. Y eso es lo que vamos a ir analizando entre otras cosas. Sí. Yo sí te diría que en todos lados se cuecen habas. O sea, tenemos también en ciernes las elecciones en Estados Unidos y prácticamente es lo mismo que acá. Me preocupa el nivel cultural, como tú dices, porque viendo niveles culturales, tenemos un candidato que porque habló que se iba de la mano, dejaba botada la vicepresidencia para irse de la mano con la esposa, generó que ya quieran votar por él. Sin una propuesta en firme, sin una candidatura en firme, y esa nota es terrible. O sea, estamos hablando de que tampoco no es que fue cualquier persona que hacía ese tipo de comentarios, sino son articulistas de medios nacionales e internacionales que por ese simple hecho de decir, porque una cosa es decir, otra cosa es hacer, de decir que dejaba botada la vicepresidencia para irse de mano con la esposa, ya generaba intención de voto. Eso me parece
terrible, me parece más o menos lo que estamos viviendo, no solamente aquí en Ecuador, en América Latina, en Estados Unidos, y lo vemos en algunos otros países. Pues no estamos muy por debajo de la media tampoco nosotros. Así es. Y bueno, yo creo que... Tal cual. Nos despedimos porque veamos si si no, la, aquí veamos... ya todos mis perros en el barrio están chillando y ya tus guaguas están ahí, y yo creo que gracias, Alfredo, ha sido un éxito la entrevista que tuvimos con María Sol Corral. Creo que nos quedó clarísimo todas las posiciones que ella nos acaba de dar en esta maravillosa entrevista. Obviamente esta parte no vamos a decir porque se va a editar, pero me encantó. Creo que es importante que entrevistemos a gente así que nos aporta ahí con sus cuestiones. Entonces, muchas gracias, María Sol Corral, por haber aceptado nuestra invitación y haber expuesto lo importante que va a ser ahora, por un lado, la oxitocina y por el otro lado, los medios digitales, ¿no? Como parte de esta difusión de las propuestas de campaña. Bueno, muchísimas gracias. No se va a editar nada, Pame, esto va a subir tal cual. Y bueno, nos vemos la siguiente semana, ya saben, los viernes en la noche. Otra vez nos falló el vivo, veamos si la próxima ya podemos salir en vivo para tener un poco de interacción con la gente. Los viernes a las 9 de la noche con El Lector. De mi parte, nos vemos la próxima semana. Listo. Chao, chicos, bueno, los adoro. No se olviden también de escribirnos cualquier cosa en cualquiera de las redes sociales con el hashtag electorS para estarlos leyendo también y estar intercambiando cualquier crítica, opinión, observación. Bienvenida sea. María Sol, un gustazo. Y nos estamos viendo la próxima semana. Utilicemos el hashtag oxitocina para todos. Exacto. 2021 Un abrazo, te mando mi oxitocina. Nos vemos, chicos. Mantener la calma, que después se acusa que el Congreso Nacional es un circo. ¿Se acuerdan ustedes? Míreme, pues. Míreme. Yo he sido elegida por el pueblo para ser vicepresidenta y desde luego para tener el derecho a suceder. No paso atrás. Quieren meter el presidente. Aquí está. No hay texto. O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Bien sacó el rumor de que se producía un feriado bancario, la gente se asustó y retiró depósitos. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. ¡Viva la patria! Yo soy el hijo de puta que maneja esta ciudad. Está claro, chucha.